resimbolización saca a la víctima de la condición de víctima y lo pone en un lugar productivo. O lo socialmente representativo. También lo socialmente representativo, para que no se quede en esa condición. Y estoy completamente de acuerdo, tiene que ser emancipatoria. Aquí lo llamé de resistencia, ¿no? Pero es emancipatoria igual. Tomando como base esa memoria emancipadora, no sé si fue que no lo entendí. Cuando se hace en estos centros de la memoria histórica, es positivo desde el principio emancipador, o sea, donde la gente cuente sus vivencias, cómo se convirtieron en víctimas y los victimarios dónde están y qué pasó con ellos, si fueron esas historias importantes como emancipación para la ciudadanía venidera y la presente. O sea, los centros de la memoria histórica son importantes. No, los centros de la memoria son importantes. La pregunta es cómo diferenciar entre... No, es que me parece que no lo entendí, que según hacia una crítica a eso. Su conferencia, hacer centros de la memoria histórica es negativo, pues fue lo que yo no entendí. Pero viendo lo que es la emancipación, veo que es positivo, porque historia que no se conoce se está propenso a repetirse. Pero que no se quede en el asunto pues, de lo mediático, del show amarillo para mostrar el espectáculo, la sangre, el dolor. No como show, sino como vivencia para mejorar, para convertir eso en lo imperdonable. Usted decía, perdonar, pero perdonar lo imperdonable. Que a mí pues, me pareció muy buena la conferencia y pues comparto muchas cosas de las que dicen ambos, pero yo pienso que así como hay un extremo que digamos que es como el mediático, hay otro extremo que es el teórico. Entonces muchas veces nos quedamos en unas cosas que están en el aire, pero entonces la cosa que es muy compleja es cómo vamos a aplicar eso al plano real, porque por ejemplo De Luz, por ejemplo Adorno, por ejemplo ellos viven en Europa, ¿cierto? Viven tranquilos por allá, ellos piensan y todo, pero cuando uno dice, hable que, por ejemplo lo que decía Orlando, hable que tiene que hablar y todas esas cosas, pero el problema es que cuando uno se va de la vereda lo mata. O sea, entonces a lo que voy es que también hay que tratar de trabajar una cosa que se ha llamado las condiciones objetivas del posconflicto, o sea, las condiciones reales del cambio estructural, porque digamos que uno puede hacer todas esas investigaciones y aplicar todas esas teorías, pero lo más importante es la garantía de no repetición. Pero entonces si yo voy a hacer un trabajo en una vereda que no está en el mapa y recojo una serie de testimonios y todo, estoy 15 días y me voy, pero resulta que mataban a los dos líderes con los que yo hablé después. Entonces es un gran problema, y sobre todo en el medio colombiano, porque la gente está pensando que es que se firma la paz y al otro día eso es el paraíso, y es que aquí va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con eso, van a haber grupos que se van a transformar, van a haber divisiones en las FARC, van a haber, o sea, esto va a ser, yo creo que hasta peor, va a haber una época o un periodo de tiempo en que incluso va a ser peor, porque ya las FARC no va a tener una unidad de mando. Entonces hay gente que va a decir, no, yo toda la vida me he ganado la vida vacunando gente, yo no me voy a ir a ganar un mínimo a la ciudad, sigo vacunando y formo mi grupo, y eso ha pasado. Y vos ponías el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica es un país que enfrentó un proceso muy interesante, pero hace poco leía un artículo en donde se cuestionaba qué tan estructural fue el cambio, porque actualmente las élites continúan siendo blancas y hay mucha persona de color que tiene cargos y todo, pero estructuralmente las cosas son muy parecidas a la década del 80, donde los grandes industriales, los grandes capitales pertenecen a los blancos, las señoras del servicio y todos los conductores son, digamos, esa mayoría de raza negra o de color. Entonces voy a eso, como que recomendaciones desde tu experiencia das como para cambiar esas estructuras, porque el problema es que el Estado y todas sus estructuras, valga la redundancia,
oligárquicas de concentración de la tierra van a permanecer. Entonces el conflicto, ¿será que se va a acabar o se va a transformar en otra cosa más adelante? ¿Qué opinas de eso, de las condiciones objetivas? Es como la pregunta. En la misma línea de Esteban, y es mi preocupación, no siendo pesimista, sino escéptica. Usted plantea, por ejemplo, la ultraderecha de este país no quiere la reconciliación. Y entonces, en esa parte donde se dice abrir la herida, no cerrarla, a ellos les gusta es que se tapa la herida y se deja así. Entonces, yo lo creo, yo desde mi perspectiva lo veo, pues por ejemplo, que a mí, ya en la tercera edad a mí no me va a tocar eso. Entonces, es la preocupación. Y la parte, por ejemplo, donde dicen, la ultraderecha no está interesada en la reconciliación, la ultraderecha tiene una palabra que usted no mencionó, que es la venganza. O sea, hay una venganza latente entre las élites en este país. O sea, no hay, ellos no quieren reconciliación porque ellos sueñan y quieren una venganza. En el caso, pues, yo creo que Álvaro Uribe sueña con venganza todos los días. Y el procurador también tiene una intolerancia que es vengativa, entonces es más difícil. El contexto colombiano me parece a mí, pidiéndolo y queriéndolo, me parece que va a tomar, o sea, que va a ser un proceso, valga la palabra, de larga duración. Entonces, eso es lo como que le baja a uno como las expectativas frente a esto, porque de todas maneras seguimos dominados por una minoría. Y en ese caso, ese concepto de minoría, que usted dice que no es, pues no me quedó muy claro, porque tanta minoría es la gente que piensa diferente, como tanta minoría también puede ser la ultraderecha. Entonces, no me queda como muy claro. No, gracias. Bueno, efectivamente, lo primero que advierte el gobierno cuando entra en la negociación es: aquí no se va a negociar el modelo económico. Es claro eso. Paz y posconflicto, pues una palabra muy rara, porque es que, y en eso estamos de acuerdo, uno pensaría que es que se acaba el conflicto no se acaba, y menos cuando se dice que es que el modelo no se va a tocar. El conflicto continúa, digamos, entre comillas, bajo la condición política, si se quiere, ya sin armas. O sea, lo que habría es un desarme, un posdesarme más bien, ¿no? Una condición de posdesarme, pero no una condición de posconflicto. No la habría, porque estaríamos diciendo que desaparece el conflicto no desaparece. No, en mi criterio no desaparece. Y no hablaría del conflicto, hablaría de los conflictos, muchos conflictos, ¿cierto? Obviamente el conflicto fundamental económico está ahí. Ustedes dirán, pero entonces, ¿qué está negociando la FARC allí? Están negociando condiciones políticas para su proceso de participación política. Y ciertas cosas de la economía, y ciertas cosas de la educación, y ciertas cosas de lo social, muchas cosas de las cuales ellos dicen que eso ya está. Sí, pero uno no ve con claridad que para que no haya conflicto se esté acabando con las transnacionales que están acabando con el medio ambiente en el país, por ejemplo, o que se vaya a acabar con la pobreza en este país, o que la educación entonces se va a transformar. Uno no ve ese tipo de cosas. Y más bien ahí es como un ánimo de despertar esperanza. Yo veo que hay mucha fuerza en ese sentido. Una esperanza que no tiene piso real, desde luego, desde el punto de vista de la mirada estructural. No tiene piso real. Hasta ahora yo no la veo. Pero políticamente pueda que empuje ciertas relaciones más democráticas. Sí, políticamente. Pueda que las empuje. Pueda que empuje posibilidades de mayor participación. Pero eso nos vuelve a lo de siempre. A
Al final de cuentas el pueblo y es la sociedad la que tiene que resolver y resolverse. Eso no nos lo van a resolver. Por eso esto es una cosa rara, porque si hay unos culpables y se habla de un conflicto armado y están identificados los actores, al final de cuentas todos somos culpables y todos tenemos que estar ahí, nos la ponen a todos y todos tenemos que resolver. De ahí la importancia de que todos estemos ahí hablando del tema, y lo estemos discutiendo, porque es que ellos no nos lo van a resolver. Hablaba hace un rato con Chepe de lo local, me decía qué importante es lo local y que si nos toca en lo local resolverlo, porque no nos van a venir aquí a resolver el asunto. Ni la antidelicadeza de estos gobernantes que hay en este municipio va a cambiar, sino en la medida en que nosotros entremos efectivamente bajo unas condiciones que posiblemente se den, entre comillas, entrar al ejercicio de la discusión y luego de las propuestas, y luego de los proyectos y de las realizaciones, ¿no? Eso bajo el aura de la esperanza, el aura de la esperanza.